Bien, empezamos por la relevancia que tiene Holanda o Países Bajos en el contexto internacional. Tal y como tenemos aquí el dato, es la quinta economía del área europea, al sumar casi cerca de 700 millones de euros. En especial de que este es un dato de mayor relevancia respecto a las elecciones, sobre todo porque el auge mayor ha sido sobre movimientos euroscépticos, cuya máxima expresión fue el Brexit. Y más que nada, Holanda ha tenido un gran papel en lo que es la globalización, debido a que ellos practican mucho lo que vendría a ser la compraventa de artículos, siendo más que nada un intermediario, y eso se debe mucho a un punto que ahorita tocaremos en la siguiente diapositiva, que vendría a ser un punto estratégico, que es el puerto de Rotterdam, pero no, no de momento no. Vamos a hablar más que nada sobre cómo se han ido evolucionando con lo que sería la globalización, ya que ellos han sabido adaptar, han sabido ser un buen intermediario para lograr sacar ventaja de lo que vendría a ser la compra-venta de algunos artículos y siendo unos revendedores por un precio incluso más alto. Tocando un poco el tema anteriormente mencionado, que en este caso es el puerto de Rotterdam, ya que es algo que es una pequeña parada, casi por así decirlo, que tienen que hacer las embarcaciones por lo general, ya debido a que, pues como su nombre dice, es el puerto de Rotterdam, pero también hay algo llamado efecto Rotterdam, ya que se dice que tiene una situación geográfica privilegiada y las infraestructuras necesarias para ser competitivos para tener las mercancías en su mejor estado. Y ya como se decía en el punto anterior, es la reexportación de mercancías, que forma parte de lo que vendría a ser la práctica casi favorita, por así decirlo, de los holandeses, ya que ellos obtienen la mercancía por un precio regular para poder seguirlo vendiendo y hacer el tema o la práctica de la reexportación. En 2016 las exportaciones totales alcanzaron los 432.500 millones, entonces estamos hablando de euros, de los cuales provenían de las reexportaciones, estamos hablando de que casi el 44%, siendo un total de 189.100 millones de euros. Y eso sería más que nada un claro ejemplo de cómo funciona la estrategia de la reexportación, eh, perdón, usando el efecto Rotterdam y el puerto. Bueno, como podemos observar, pues Holanda es un país completamente mucho mejor desarrollado, se podría decir que es de primer mundo, así que probablemente no sea su fuerte el sector primario, que en este caso sería, pues ya sabemos que es la recolección de materia prima, pero aún así no tiene nada que envidiarle a algunos otros países. Verdaderamente es bastante sustentable, es muy poca la población que se dedica. De hecho, es el 2% de toda la población total de Holanda para tener un poco los datos que se dedica a la agricultura. Así que estamos hablando de que no es exactamente el punto fuerte, pero se defiende. Dentro del sector agropecuario, algunos de sus productos más representativos podemos ver que son las hortalizas, las flores, esos hermosos tulipanes que muchos conocemos, los cereales como el trigo especialmente, los cultivos forrajeros, las patatas, la remolacha de azúcar y el ganado, más que nada. Y vendría a ser su región agrícola más importante en el oeste, incluyendo desde La Haya hasta Rotterdam y Hoek van Holland, siendo más que nada por el uso de invernaderos. Esto podría ser muy beneficioso para ellos. Y se puede decir que Países Bajos es un exportador agrio neto, las cosas como son. Tienen unas exportaciones impresionantes, más que nada siendo Alemania su principal socio comercial, mm, importando productos agrícolas neerlandeses por un valor de 23.600 millones de euros, y seguido vendría Bélgica con un valor de 10.800 millones de euros. Yéndonos al siguiente sector, en este caso hablando del secundario, el cual todos conocemos como el manejo de la materia prima, podemos destacar que un rasgo muy importante de los Países Bajos o u Holanda en este sector económico es la innovación que puede llegar a tener debido a que es, como se mencionó anteriormente, se han adaptado muy bien, han evolucionado con el comercio, entonces es normal de que las innovaciones de la maquinaria y todo el equipo que necesitan para el trabajo de sus materias primas sea muy eficiente. En este caso, que la industria química es de las líderes a nivel europeo gracias a la disponibilidad de materias primas, como ya lo habíamos dicho, y a la buena conexión de transportes entre toda Europa. Otra que también hace
que dice presente en este pequeño apartado es la industria energética, que tiene buena posición más que nada con las energías renovables, que han sido una tendencia muy buena en estos últimos años, sin mencionar que también destacan la eólica y la biomasa, y que se planea tener para el año 2030 un sistema energético sostenible, seguro y asequible. En todo caso, la de alta tecnología está en el grupo de las más innovadoras del mundo, como habíamos mencionado. Se han adaptado demasiado bien y la evolución de todo su equipo y maquinarias han sobrepasado lo que esperaban, por lo cual se puede decir que este subsector se compone de un grupo de actividades como los sistemas industriales de alta tecnología, automóviles, industria aeroespacial, entre otras. Sin mencionar que también la industria del agua o el manejo del agua en este caso es una de las mejores que hay en Europa actualmente. Así, ahora sí que retomando un poco el tema de lo que vendría a ser el puerto de Rotterdam junto con el de Schiphol, hace que más que nada el sector terciario sea muy potenciado, ya que convierte a los Países Bajos en un centro logístico fundamental para el transporte de mercancías al interior de Europa. Como lo habíamos dicho, contienen las herramientas necesarias, sin mencionar que también el trato es demasiado bueno para lo que vendría a ser los holdings, ya que entran en el régimen fiscal. Y es por eso que muchísimas empresas han tratado de, ¿cómo se dice? Afianzarse o instalarse en lo que vendría a ser en los Países Bajos, debido a todas las ventajas que puede ofrecer, sin mencionar de que es un punto estratégico, como ya se mencionó varias veces, el puerto de Rotterdam. Entonces, el elevado número de convenios de doble imposición internacional que Países Bajos ha firmado con otros países refuerza las ventajas fiscales que establecen en el país. Entonces, como quien dice, se gana muchos aliados Holanda, ya que es una de las de tener una apertura externa muy buena, ya que siempre buscan ese pequeño plus para seguir creciendo como una economía. Y pues obviamente en su papel de la reimportación y siendo un intermediario. Principales socios comerciales. Los principales socios comerciales de Países Bajos son sobre todo sus vecinos europeos, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Francia, y potencias económicas a nivel mundial como Estados Unidos y China. España es el octavo socio comercial de Países Bajos, principalmente gracias al comercio de bienes. Principales productos importados y exportados. Países Bajos importó en 2019 principalmente combustibles, minerales y lubricantes con un 15.47%, maquinaria con el 13.35% de porcentaje, equipos de transporte con el 5.8% y fármacos con un 5.13%. En cuanto a las exportaciones, los principales productos son el petróleo y aceites obtenidos de minerales, excluyendo el crudo con un 7.59%, los dispositivos y equipos de telecomunicaciones con el 5.09%, la maquinaria de procesamiento automático de datos con el 3.95% y los medicamentos y fármacos con un 3.73%. Como dato, los Países Bajos son miembros de la OMC, Organización Mundial del Comercio, desde el 1 de enero de 1995 y miembro del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, desde el 1 de enero de 1948. A continuación menciona algunos de los tratados internacionales que tiene México con Países Bajos. El Tratado de Amistad, Navegación y Comercio, que se llevó a cabo en 1827, donde se establece recíproca libertad de comercio. El Tratado de Extradición, donde se hace la extradición de criminales en 1907. Acuerdo Comercial en 1950. El Tratado de Relaciones Culturales en 1964. Acuerdo de Transporte Aéreo en 1971. Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en los impuestos sobre la renta, que se llevó a cabo en 1993. Alguno de los otros tratados es el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en 1998, Acuerdo entre México y los Países Bajos en relación con las Antillas Neerlandesas sobre el intercambio de información sobre asuntos fiscales, llevado a cabo en 2009, Acuerdo entre México y los Países Bajos con respecto a Aruba para el intercambio de información con respecto a los impuestos, llevada a cabo en el año 2013.
¿Por qué México debe hacer más negocios con Países Bajos? Holanda, como coloquialmente se le conoce a los Países Bajos, tiene una gran ventaja competitiva en sectores estratégicos, destacando la agroindustria, generación de energía, tecnología de alta gama y materiales, ciencias de la salud, agua, por mencionar solamente algunos. Holanda es un socio muy importante de México en la agroindustria y los alimentos, así como en transporte y la logística. La oportunidad es diversificar los socios comerciales para el país y desde una óptica de la frontera con Baja California, con una vocación industrial en temas de logística, maquiladora, nuevas tecnologías en el uso racional de la energía y las telecomunicaciones. Se destaca el concepto de economía circular, hablando sobre hacer negocios, donde se generaría una inversión de recursos para crear cadenas productivas en un mismo sitio, algo que se considera necesario para que México pueda aportar. Países Bajos, territorio que se conoce a nivel mundial como Holanda, es la octava economía de exportación del mundo, obteniendo el 32% de su ingreso de la exportación de bienes y servicios. El expandir los horizontes de México en la cooperación internacional es una de las claves de su futuro desarrollo. Entre estos socios estratégicos destaca por parte de la Unión Europea el país de Holanda, con 190 años de relación binacional con México y quinto inversor del país. Holanda se halla limitada hacia el este con Alemania y hacia el suroeste con Bélgica. Sus costas bañadas por el Mar del Norte la separan hacia el noroeste de Gran Bretaña. Tiene una superficie de más de 40.000 kilómetros cuadrados, pero un importante porcentaje de esta superficie se halla ocupado por el agua, y además gran parte de su territorio se encuentra bajo el nivel del Mar del Norte. Los recursos naturales de los Países Bajos son el gas natural, el petróleo, la turba, caliza, sal, arena y gravilla, además de tierra arable. Al estar situada en los confines del mar y la tierra, ha volcado toda su actividad hacia el mar para poder subsistir. Y si hoy es un país de gran poder económico, en gran medida lo debe a su tradicional actividad comercial marítima que permitió una formidable acumulación de capitales. Los Países Bajos están en una posición que les ha facilitado ser un importante puerto comercial, pues se encuentra ubicado estratégicamente para el desarrollo de sus relaciones económicas, debido a que posee el puerto de Róterdam, que es el más grande de Europa. Su ubicación le ha facilitado ser un punto clave para la economía del continente europeo, ya que le da acceso principal a los mercados en el Reino Unido y Alemania. Pasando a las deficiencias y luchas internas, podemos decir que probablemente el principal problema de los Países Bajos sean el crimen organizado y el narcotráfico, una actividad que ya afecta, por ejemplo, al desarrollo diario de su principal puerto, el de Róterdam, donde se procesan cada día más de 23.000 contenedores. El año pasado fueron detenidas más de 450 personas que se introdujeron en el puerto con el objetivo de sacar partidas de cocaína. La evolución del narcotráfico a escala internacional en los Países Bajos ha sido meteórica. También explotaron más de 50 bombas relacionadas con luchas entre grupos del crimen organizado, algo que en Europa solo supera Suecia. Además, hubo otros cientos de actos intimidatorios entre grupos criminales, desde dejar granadas de mano en zonas residenciales a tirotear restaurantes, empresas de neumáticos o empresas de importación de frutas. En la imagen se puede ver como ejemplo a un policía especialista en desactivación de bombas, trabajando en un restaurante de Róterdam. El verano del año pasado también los Países Bajos se dio de bruces con una triste realidad, y es que un famoso periodista holandés experto en crimen, llamado Peter de Vries, fue tiroteado y asesinado en pleno centro de Ámsterdam minutos después de aparecer en un programa. Sus compañeros del programa de televisión RTL Boulevard no pudieron trabajar durante varios días porque la policía temía un ataque contra la productora que realizaba el programa. Hace ya algunos años, los sindicatos policiales advertían que Holanda podría convertirse en un narcoestado. A modo de conclusión, diremos que Holanda tiene el reto de enfrentarse al crimen organizado y al narcotráfico de forma directa, o en cambio, optar por el modelo sueco que intenta informar lo mínimo posible. Que un grupo criminal se atreva en pleno centro ya no de Ámsterdam, sino de Europa a ejecutar a un periodista debe hacer reflexionar a las autoridades, porque es un síntoma de que algo no va como debería ir.
Para los narcos holandeses no hay nadie intocable. Ahora mismo en Europa, solo en Suecia y en los Países Bajos, los narcotraficantes se enfrentan entre ellos con explosivos de una cierta entidad, y no parece que vaya a bajar esa intensidad en cuanto a violencia. Si los Países Bajos quieren seguir siendo un estado en el que el narcotráfico no afecte directamente a sus ciudadanos, deben comenzar a aplicar planes específicos e invertir fondos adicionales en la lucha contra estas mafias. Bueno, nuestra propuesta en este caso para el sector primario sería el sector que estamos buscando ayudar. Es más que nada porque Holanda es un país muy desarrollado, por lo cual tiende a estar ocupado en otros sectores. Sin embargo, creemos que tiene el potencial para poder abarcar mejor el sector primario debido a las grandes cantidades de recursos que ésta puede generar con ayuda de invernaderos. La excedentaria economía de Holanda lo hace en un socio comercial estratégico para cualquier país que quiera ingresar al mercado europeo. Esta se mueve principalmente por las operaciones de comercio exterior, particularmente las industrias de alta tecnología y servicios. Cerca del 159% del PIB es representado por esos sectores, logrando que la economía de Holanda sea una de las más abiertas del mundo y a su vez la más orientada al intercambio comercial. Una de las recomendaciones es que los empresarios de Holanda suelen ser muy directos y claros al momento de tomar decisiones. No tienen reparo para decir que sí o no, siendo la comunicación muy importante a tomar en cuenta, debiendo ser directa y hasta en ocasiones contundente. Los empresarios van directo al punto de las negociaciones, por lo cual se recomienda tomar en cuenta cada uno de estos puntos.